¿Qué estrategia de inversión es mejor? ¿La gestión activa o la gestión pasiva? Veámoslo. En el vídeo anterior, dentro de esta serie sobre finanzas personales apadrinada por la plataforma de inversión Trade Republic, explicamos que un ahorrador puede lograr exposición al mercado bursátil a través de los ETFs. Los ETFs son un vehículo muy popular, muy extendido de inversión, que suelen seguir una estrategia conocida como gestión pasiva. La estrategia de invertir en bolsa a través de la gestión pasiva se contrapone a la estrategia de invertir en bolsa a través de la gestión activa. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar sobre las diferencias entre la gestión activa y la gestión pasiva, así como sobre los pros y los contras de cada una de estas estrategias de inversión. En la gestión pasiva, el objetivo de los inversores es replicar un determinado índice bursátil, ya sea invirtiendo en un ETF que replique un determinado índice, por ejemplo el Standard & Poor's 500, o invirtiendo en un fondo indexado, que como su nombre indica, replique un determinado índice. El inversor lo único a lo que aspira es a obtener la rentabilidad que proporciona ese índice más o menos representativo de un tramo del mercado. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 se considera un índice representativo del tramo de mercado grandes empresas. Y hay otros índices que pueden ser representativos del tramo de mercado pequeñas y medianas empresas, súper grandes empresas, empresas en inteligencia artificial, empresas de commodities, empresas de construcción, etc. Si a lo que aspira un inversor es a conseguir la rentabilidad representativa en cada uno de estos tramos del mercado, lo que hará será seguir una estrategia de inversión basada en la gestión pasiva. Tener una cartera de inversión, normalmente a través de un ETF o de un fondo indexado, que replique alguno de estos índices representativos de estos tramos del mercado, para así obtener la rentabilidad que proporcione el índice, que es, como digo, la rentabilidad representativa, la rentabilidad promedio de ese tramo del mercado. La gestión pasiva como estrategia de inversión tiene diversas ventajas. La primera es que uno siempre consigue la rentabilidad representativa en el tramo de mercado en el que está invertido. Por tanto, no lo va a hacer peor que el mercado. Segundo, como el vehículo a través del cual se invierte en el mercado es un vehículo que se limita a replicar un índice, es decir, que se trata de un proceso de selección de acciones muy automatizado, las comisiones de invertir en fondos indexados o en ETFs suelen ser muy bajas. Además, la estrategia de inversión de un fondo, de un ETF de gestión pasiva, suele ser una estrategia de inversión muy simple y muy transparente. Nos estamos limitando a replicar este índice. Eso es algo que todo el mundo entiende y que todo el mundo puede comprobar que efectivamente se está haciendo. Por tanto, las ventajas: rentabilidad de mercado, muy bajas comisiones, transparencia y simplicidad. Desventajas: pues que en primer lugar se está renunciando a hacerlo mejor que el mercado. Por definición, un fondo de gestión pasiva nunca va a batir al mercado porque lo que pretende es replicar al mercado. En segundo lugar, la inflexibilidad. Si uno invierte en el índice, ha de invertir en el índice en su conjunto. Aunque haya algunas empresas o algunas categorías de empresas en las que no quiera invertir, si opta por replicar el índice, se va a comer todo lo que haya dentro del índice, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, si uno escoge replicar como índice bursátil el IBEX 35, aun cuando en el año 2006 y 2007 supiera que el IBEX 35 estaba repleto de empresas burbujísticas que iban a estallar, si quería replicar el índice, no podía decir: me quedo con la parte no burbujística del índice y descarto la parte burbujística, sino que lo tenías que comprar todo, y eso por tanto resta flexibilidad. Y por último, la tercera desventaja de la gestión pasiva es que en realidad no existe una gestión puramente pasiva. Aun cuando uno aspire a invertir a través de la gestión pasiva, como poco tiene que seleccionar en qué índices quiere estar invertido, qué índices quiere replicar. Y al seleccionar qué índices quiere replicar, está tomando decisiones de gestión activa, de la que ahora hablaremos a continuación. Por ejemplo, si yo quiero replicar un índice de materias primas,
estoy seleccionando activamente invertir en materias primas, de tal manera que si las materias primas lo hacen peor que otros sectores de la economía, aunque yo habré obtenido la rentabilidad del tramo de mercado materias primas, lo habré hecho peor que otros sectores del mercado por mis decisiones personales de gestión activa. Con lo cual, si uno recurre a la gestión pasiva porque considera que no tiene conocimientos adecuados suficientes para invertir por su cuenta, en realidad, cuando recurre a la gestión pasiva, esa falta de pericia inversora también la puede sufrir recurriendo a la gestión pasiva, es decir, seleccionando incorrectamente los índices en los que debería estar invertido. Y al respecto, como ya explicamos en el vídeo anterior, recordad que una forma de recurrir a la estrategia de gestión pasiva, con sus pros y sus contras, con sus puntos débiles y sus puntos fuertes, es invertir a través de ETFs. Y a través de Trade Republic podéis invertir en una amplia selección de ETFs que replican muy diversos índices. Pueden ser índices más generales, como el MSCI World, o de carácter más sectorial, por ejemplo, del sector de la inteligencia artificial y del Big Data, o por ejemplo, del sector de los coches eléctricos. O también pueden ser ETFs que repliquen índices de otras latitudes geográficas, por ejemplo, de economías emergentes, como puede ser el MSCI Emerging Markets. La variedad de opciones es enormemente amplia. Puedes obtener más información sobre Trade Republic pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Hablemos ahora de la estrategia de inversión basada en la gestión activa. En la gestión activa, el inversor selecciona por él mismo las acciones en las que quiere invertir o le paga a un inversor profesional para que seleccione en su nombre las acciones en las que invierte. Por tanto, si yo invierto en un fondo de gestión activa, lo que estoy en realidad haciendo es subcontratar a un gestor profesional de inversiones no para que replique un índice, sino para que seleccione en qué acciones va a invertir con el propósito de batir el índice de referencia. Por ejemplo, imaginemos un gestor profesional que dice: yo voy a invertir en algunas acciones del Standard & Poor's 500. Esa estrategia de inversión, seleccionar algunas acciones y no otras del Standard & Poor's 500, es una estrategia de gestión activa y por tanto ha de tener como objetivo, como es lógico, hacerlo mejor que el Standard & Poor's 500. Si el Standard & Poor's 500 proporciona una rentabilidad promedio del tramo de mercado grandes empresas estadounidenses, si un inversor profesional simplemente invierte en grandes empresas estadounidenses, tendrá que hacerlo mejor que el promedio, es decir, que el Standard & Poor's 500, porque si lo hace igual o peor, para eso invertimos en el índice, no le pagamos al gestor profesional para que seleccione un subconjunto de las acciones del Standard & Poor's 500 que al final terminen haciéndolo igual o peor que el conjunto del índice. Por consiguiente, la ventaja de la gestión activa, de seleccionar por ti mismo las acciones en las que inviertes o de escoger un fondo cuyo gestor es un inversor profesional que escoge las acciones en las que invierte o en las que no invierte, la ventaja de la gestión activa es que potencialmente puede llegar a batir al mercado, es decir, puede hacerlo mejor que el promedio del mercado. Y si un fondo de gestión activa puede sacarle al mercado sostenidamente 1, 2, 3 o 4 puntos porcentuales al año, como ya explicamos en un vídeo anterior en el que enfatizamos la crucial importancia del interés compuesto, pues entonces un fondo de gestión activa que sostenidamente bata al mercado, a largo plazo puede suponer una diferencia gigantesca con respecto a una estrategia de inversión basada en la gestión pasiva. Y la otra ventaja, muy vinculada con lo anterior, es la flexibilidad. A través de la gestión activa no nos tenemos por qué comer el conjunto de un índice representativo del mercado. No nos tenemos por qué comer el conjunto del mercado. Podemos decir, esto sí, que me gusta, esto no, que no me gusta. Pero ¿cuáles son las desventajas de la gestión activa? Pues en primer lugar, que es muy complicado, es tremendamente complicado batir de manera sistemática al mercado. Por ejemplo, en los últimos 20 años, el 86% de los fondos de gestión activa en Estados Unidos lo han hecho peor que el índice del Standard & Poor's 1500.
Pero es que el 94% de los fondos de gestión activa especializados en grandes empresas lo han hecho peor que el Standard & Poor's 500. Por tanto, no es imposible hacerlo sistemáticamente mejor que el mercado, pero sí es enormemente complicado. Y es que por definición no todos lo pueden hacer mejor que la media, claro está. Pero además en un mercado tan competitivo y tan sofisticado como este, es especialmente complicado hacerlo mejor que la media. Por tanto, la probabilidad de fracasar a la hora de seleccionar un fondo de gestión activa que esperamos que bata al mercado es muy alta. Y de la misma manera que obtener sistemáticamente 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de rentabilidad extra al año por encima del mercado a largo plazo constituye una diferencia enorme, cosechar 1, 2 o 3 puntos de rentabilidad anual inferior al mercado, a largo plazo también constituye una diferencia enorme. Segunda desventaja de la estrategia de inversión basada en la gestión activa, que las estrategias de los fondos de gestión activa en los que invertimos pueden ser muy complicadas de entender, precisamente porque le damos flexibilidad, libertad al gestor de ese fondo para que invierta como considere mejor. No tenemos por qué entender realmente cuál es la estrategia que ese gestor está siguiendo. De ahí que en muchas ocasiones sean fondos menos transparentes y menos simples de entender. Y si son difíciles de entender, también serán difíciles de seleccionar. Si ya sería complicado seleccionar justamente aquel 10% o aquel 6% de fondos que baten sistemáticamente al mercado, entendiendo bien la estrategia de inversión de cada uno de estos fondos de gestión activa, imaginad si no la entendemos adecuadamente. Y la tercera gran desventaja de los fondos de gestión activa es que las comisiones de estos fondos suelen ser mucho más altas que las de los fondos que siguen estrategias de gestión pasiva. Al fin y al cabo, como ya he dicho, en los fondos de gestión activa le estamos pagando a un inversor profesional para que invierta en nuestro nombre, y ese inversor profesional se va a cobrar su tiempo a través de las comisiones que nos imponga a los partícipes. Las comisiones de un fondo de gestión activa pueden ser perfectamente del 2 o del 3% del importe que hemos invertido, mientras que las comisiones de un fondo de gestión activa pueden ser del 1% o inferior al 1%. Pues bien, aunque un fondo de gestión activa sacara una rentabilidad 1 o 2 puntos superiores a la del mercado, si esa rentabilidad la fagocita a través de comisiones, al final nos quedamos igual o peor. Solo si un fondo de gestión activa obtuviera sistemáticamente una rentabilidad mucho más elevada que el promedio del mercado, tendría sentido pagar estas comisiones y que aún así nos resultara provechoso. Y además, a este respecto, también hay que señalar que muchas veces, cuando se invierte en un fondo de gestión activa, se pagan comisiones desproporcionadas a cambio de que el gestor aporte muy poco valor. Porque de la misma manera que antes, cuando analizaba los contras de la inversión en gestión pasiva, he señalado que no existe la gestión puramente pasiva, porque como mínimo hay que seleccionar qué índice queremos replicar. Muchos fondos de gestión activa no son en realidad fondos puramente de gestión activa. Muchos gestores cobran comisiones muy altas como si estuviesen gestionando activamente los fondos, y en realidad a lo que se dedican, sin dejarlo entrever con claridad, es a replicar de manera camuflada los índices bursátiles. Si un fondo de gestión activa compra acciones más o menos con un peso similar al que esas acciones tienen en el índice de referencia, pues entonces, al final, la rentabilidad de ese fondo será muy parecida a la del índice de referencia, con la diferencia de que habremos pagado comisiones mucho más altas. En definitiva, ¿qué estilo de inversión es superior? ¿La gestión activa o la gestión pasiva? Pues en gran medida dependerá del objetivo que uno tenga a través de la inversión. Si uno quiere construir a largo plazo, poco a poco, progresivamente, un patrimonio personal amplio, sin sufrir una enorme volatilidad e incertidumbre frente a la que ya proporciona el conjunto del mercado, pues entonces su estrategia adecuada de inversión es la gestión pasiva, porque replicando los índices de referencia se subrogará a la rentabilidad que proporcione el mercado. No lo hará mejor, pero tampoco peor.
Ahora, si uno quiere construir de manera más acelerada su patrimonio personal, asumiendo riesgos adicionales y extraordinarios frente a los que ya constituye el conjunto del mercado, pues entonces puede recurrir a la gestión activa. Dentro del enorme universo de fondos de gestión activa habrá un pequeño subconjunto que batirá sistemáticamente al mercado, y si uno es capaz de encontrar alguno de esos fondos, habrá hallado un tesoro. Pero precisamente porque no es sencillo seleccionar adecuadamente qué fondos de gestión activa baten sistemáticamente al mercado, optar por este estilo de estrategia acarrea riesgos extraordinarios. El riesgo de equivocarte a la hora de seleccionar el fondo de gestión activa y, por tanto, de hacerlo peor que el mercado. Y, por supuesto, también cabe la posibilidad de combinar ambos estilos de inversión. Uno no tiene por qué tener todo su patrimonio en fondos de gestión pasiva o todo su patrimonio en fondos de gestión activa. Podemos tener una parte de nuestro patrimonio, aquella que queramos exponer a una menor volatilidad con respecto al conjunto del mercado, a fondos de gestión pasiva, y en cambio dedicar otra parte de nuestro patrimonio, aquella que estamos dispuestos a exponer a mayores riesgos, a fondos de gestión activa que hayamos seleccionado inteligente e informadamente. De lo que se trata en suma es de invertir con criterio, con conocimiento de causa y siendo consecuentes con las decisiones de inversión que hemos tomado. Y para alcanzar en parte ese fin, esta serie de vídeos sobre finanzas personales apadrinada por Trade Republic.